Hola, buenas tardes. Vamos a transmitir aquí en vivo. Vamos a probar este micrófono. A ver cómo se porta. A ver, mejor acá. Y los que se acabaron de conectar, me cuentan por favor si están escuchando bien. Bueno, por favor, me cuentan. A ver. Acomodémonos acá. Me cuentan si está escuchando, sí o sí. A ver. Sí o sí se está escuchando, cuénteme por favor. ¿Sí se escucha? Listo, excelente. Bueno, ya mañana tenemos propiamente lo que tiene que ver con, comienza el Tríduo Pascual. Estamos todavía en Cuaresma. Eso hay que tenerlo muy, muy presente. Estamos todavía en Cuaresma. La Cuaresma termina mañana en las vísperas de la Cena del Señor. O sea, ya la Cena del Señor, lo que es conocido como la Misa in Cena Domini, no está dentro del tiempo litúrgico de la Cuaresma. Y comenzamos propiamente la celebración del Sagrado Triduo Pascual. Entonces yo no quería dejar pasar el tiempo antes de compartir con ustedes para que sepamos ese menudo de lo que es la celebración de la Semana Santa. En las parroquias no tienen el tiempo por estos días de darnos esta catequesis así completa. Yo quiero compartirlo con ustedes. Aquí estoy en un lugar muy, muy tranquilo, muy especial, terminando un retiro espiritual. Mañana comenzamos otro hasta el sábado. Bueno, les voy a contar, aquí está todo en este librito. Vamos a ir contando y comentando. Este es el misal romano. Me acuerdo que en algún momento el actual arzobispo de Medellín, Monseñor Ricardo, decía en un documento sobre la liturgia, decía a los sacerdotes: si quiere celebrar bonito, lea lo que está en rojito. No sé si es propia de él, pero parece que sí. Miren lo que está en rojito. Si ven que hay unas letras en rojito y unas en negro, igualmente cuando el sacerdote celebra, va a encontrar una serie de textos en rojo. Normalmente eso no lo vemos nosotros, pero es muy interesante porque tiene detalles de la liturgia que es una riqueza. Yo creo que ya lo han visto en el canal de YouTube. Yo tengo varios cursos sobre liturgia, sobre la Eucaristía y explicamos esos detalles. Entonces, sin más preámbulo, vamos a ver entonces qué es eso de la sagrada, el tiempo sagrado del Triduo Pascual. En el Triduo Sacro la Iglesia celebra solemnemente, oído, los máximos misterios de nuestra redención, haciendo memoria de nuestro Señor Jesucristo como crucificado, como sepultado y como resucitado. Crucificado, sepultado y resucitado. Y tiene unas celebraciones especiales. Dice entonces el texto del misal: celébrese por este tiempo en todas partes el ayuno pascual el Viernes Santo en la pasión del Señor. Es un ayuno que nos pide la Iglesia. Muchos dirán, no, eso ya pasó de moda, o fue mandado a recoger aquello de ayunar carne, hacer abstinencia y ayuno, abstinencia de carne y ayuno de alimentos. No, no pasó de moda, sigue vigente. Pero es que es mucho más bonito y más especial hacer un ayuno y una abstinencia espiritual del egoísmo, perdonar, que se me hace difícil perdonar, entonces voy a hacer el esfuerzo, eso lo voy a ofrecer como ayuno y como abstinencia. Muy bonito, hágalo, pero además haga el otro ayuno y abstinencia. Porque si es tan fácil dejar de comer carne y es tan fácil hacer un ayuno, pues entonces haga el ayuno que es fácil, haga la abstinencia que es fácil y a eso sí súmele el abstenerse de explotar en cólera, de ser apasionado, incontrolable, de ser esto y lo otro. Eso es muy interesante y a veces lo dejamos de lado. Celébrese por este tiempo en todas partes el ayuno pascual, el Viernes Santo, en la pasión del Señor. Y según las circunstancias, extiéndase igualmente al Sábado Santo, para que de esta manera, con ánimo encendido, claro, el ayuno y la abstinencia me encienden el ánimo, el alma. Con ánimo encendido se llegue a las alegrías del domingo de la resurrección. Me preparo viernes, sábado
para la víspera pascual y ¡fua! Viene la celebración espectacular de la Pascua de Resurrección. Dice entonces también, oído, me cuentan si están escuchando bien porque me voy a vanagloriar, estoy estrenando micrófono, entonces quiero saber si funciona. Me van contando por aquí si sí funciona o no. Dice, para la buena realización de la celebración del Triduo se requiere un número conveniente de ministros laicos, quienes deben ser instruidos cuidadosamente acerca de lo que les corresponde hacer. Entonces, los ministros laicos no están para entorpecer la labor del ministro, del que preside, porque esos ministros, aquí los llaman claramente ministros laicos. Una cosa es el ministro laico y otra cosa es el ministro que preside la celebración. En este caso, un sacerdote consagrado. Una cosa es el ministerio sacerdotal, otra cosa es tener un ministerio como laico. Pero esos ministerios laicales no deben entorpecer la labor litúrgica que está realizando el ministro. Es para ayudar, para darle solemnidad, para darle pompa, para darle fluidez a la ceremonia, etc. El canto del pueblo, de los ministros y del sacerdote celebrante tiene especial importancia en las celebraciones de estos días. El canto. Miren la iglesia, nunca la iglesia ha dejado de entusiasmar, de animar, de proponer, de incentivar el canto litúrgico. En efecto, los textos reciben su mayor fuerza propia cuando se cantan. Obviamente, también lo dice la liturgia muy claramente, los documentos de la iglesia, con unas melodías y con unos instrumentos que sean acordes a la celebración que se está realizando. Eso es importantísimo. Por lo tanto, no omitan los pastores explicar a los fieles de la mejor manera posible el significado y el orden de las celebraciones y prepararlos para una participación activa y fructuosa. Eso es muy importante. Es deber, obviamente, del laico estudiar por sus propios medios. Claro, mucho más si yo soy una persona mayor de edad, me considero en la mayoría de edad también dentro del cristianismo, porque ya tengo mi Sagrada Comunión, mi primera comunión la recibí, confirmé mi fe en el sacramento de la confirmación, etc. Realícense las celebraciones del Triduo Sacro en las iglesias catedrales y en las parroquias, y solo en aquellas en las cuales se pueden cumplir de manera digna, es decir, con concurrencia de fieles. O sea, el ministro no celebra solo para él y para un acólito, por decirlo así, las celebraciones del Triduo Pascual. Recuerden que estamos hablando de nuestro Señor crucificado, sepultado y resucitado. Tiene que haber afluencia de fieles, concurrencia de fieles es la palabra que utiliza aquí el misal romano. Con el número conveniente de ministros y con la facilidad de cantar por lo menos algunas partes. Eso que se le atribuye a San Agustín, de hecho yo nunca encontré el texto y no he sabido ver por ahí el texto donde San Agustín dice que quien canta reza 2 veces o quien canta ora 2 veces. Si no fue él, de igual manera fue muy bien acuñada la frase, quien canta reza, la iglesia lo sabe, porque el canto, cuando las palabras simplemente no saben ya qué expresar, viene el canto, viene la música, el instrumento y le da mayor alegría, solemnidad y profundidad al mensaje. Conviene, por lo tanto, que las pequeñas comunidades, las asociaciones y los grupos particulares de cualquier clase, para realizar estas celebraciones sagradas de la manera más noble, se reúnan en las iglesias mencionadas. Oído, ¿cuáles son las iglesias mencionadas? Esta es la importancia que la iglesia en cuanto institución, en cuanto familia, le da realce a la catedral, a la parroquia, etc. Miren lo que dice aquí claramente, iglesias, catedrales y parroquias. Porque normalmente las comunidades religiosas tienen capillas. Entonces la iglesia no es que prohíba, pero recomienda que se haga en catedrales y en parroquias. Claro, porque hay mayor concurrencia de fieles. Dice entonces ya el Jueves Santo, que es la misa vespertina del Señor, aquella misa donde fue instituido el sacramento del sacerdocio. 1. Fue instituido el sacramento de la Eucaristía. 3. Donde hicieron la primera comunión, la Santísima Virgen y los apóstoles. Una maravilla. La misa del Señor se celebra en las horas vespertinas, más o menos esta hora. Eso porque estoy aquí en campo abierto, se
se ve muy, muy claro, pero esta hora es una hora vespertina, en las vísperas. ¿Vísperas de qué? De la noche del otro día. A la hora más oportuna, con plena participación de toda la comunidad local, de todos los presbíteros y ministros que ejercen su ministerio propio. Todos los sacerdotes pueden concelebrar, aunque este día ya hayan concelebrado en la misa crismal, así como también si deben celebrar otra misa por el bien de los fieles. La misa crismal en muchas diócesis y arquidiócesis no se celebra en la mañana del jueves. Aquí hacen referencia a la misa crismal porque en un principio, si llegamos a la tarde del jueves a la misa vespertina del Señor, es porque ya se celebró la misa crismal en la mañana, donde se bendicen los óleos, donde se bendice el crisma. Aquí, por ejemplo, en la arquidiócesis, allá más bien, en la arquidiócesis de Medellín, como en muchas diócesis y arquidiócesis, la misa crismal se celebra una semana antes. ¿Por qué? Porque obviamente en los preparativos de la Semana Santa, el clero, los sacerdotes, en su mayoría párrocos, están muy ocupados en los quehaceres propios de la preparación. Entonces la iglesia lo adelanta una semana. Entonces el sacerdote puede concelebrar, así haya ya celebrado en la misa crismal, o vaya a celebrar una misa inclusive para los fieles, por una necesidad específica, no sé, los enfermos en un hospital, algo así. El ordinario del lugar, dice aquí un punto muy interesante, el ordinario del lugar es el obispo o el arzobispo, es la cabeza, el ordinario. El ordinario del lugar, por razones pastorales, puede autorizar la celebración de otra misa vespertina en las iglesias y oratorios. En caso de verdadera necesidad puede también permitir la celebración por la mañana, pero solamente para aquellos fieles que de ninguna manera puedan participar en la misa vespertina. Entonces la iglesia trata de concentrar la atención en esa misa vespertina, porque tiene que ser con mucha concurrencia, con mucha solemnidad y con ese espíritu de unidad. O sea, la iglesia la que está conmemorando y celebrando, repito, institución de la Eucaristía, el orden sacerdotal, el sacerdocio. Mañana recordemos esto, felicitar a nuestro párroco, darle ánimo en su ministerio, rezar por él, etcétera, porque fue el día de la institución del sacerdocio y la primera comunión de la Santísima Virgen y de los apóstoles. Oído esto, la Sagrada Comunión solo puede distribuirse a los fieles durante la misa. A los enfermos se les puede llevar la comunión a cualquier hora del día. Este punto es muy interesante, el punto 5, misal romano. Para los que han ido llegando y los que van a ver después el video, misal romano, con el que celebra el sacerdote en el altar. Adórnese el altar con aquella moderación que conviene a la índole de este día. El sagrario debe estar completamente vacío. Para la comunión de hoy y de mañana del clero y del pueblo, conságrese pan en suficiente cantidad en esta misma misa. Bonito. Como es la institución del sacramento de la Eucaristía, es ahí donde tienen que los sacerdotes consagrar el pan. Y aquí viene la antífona de entrada. Nosotros hemos de gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. En Él está nuestra salvación, nuestra vida y nuestra resurrección. Él nos ha salvado y nos ha liberado. Lavatorio de los pies, que esto no se ve en todas las iglesias o todas las parroquias, no se acostumbra en todas. Por ejemplo, en Brasil no es común ver esta ceremonia del lavatorio de los pies. Dice, terminada la homilía, es cuando se celebra este acto tan bonito, donde sea recomendable por motivos pastorales, se procede al lavatorio de los pies. En el punto 11 dice, los varones escogidos se dirigen a los asientos reservados para ellos en un lugar visible para los fieles, acompañados por los ministros. ¿Por qué varones? Pues claro, estamos recordando a los apóstoles. Son los apóstoles a los cuales nuestro Señor va a lavar los pies. Ni siquiera dice la Sagrada Escritura que allí hubiera estado la Santísima Virgen. Y tiene razón de ser. Primero, Nuestra Señora no hacía parte de los apóstoles, o más bien, primero no había nada que lavar en Nuestra Señora, absolutamente nada, impecable. María Inmaculada, dogma de la Iglesia. Y después Nuestra Señora no hacía parte del colegio apostólico. Entonces son varones escogidos los que van a ser parte de este lavatorio de los pies. Aquí está, según el misal. Luego el sacerdote, que deja la casulla, normalmente es necesario hacerlo para que sea más práctico, se acerca a cada una de las personas escogidas y, ayudado por los ministros, lava y seca los pies. Entre tanto, se cantan algunas de las siguientes antífonas u otro canto apropiado. Hay unos textos del apóstol y evangelista San Juan.
Después de levantarse la cena, Jesús echó agua en la jarra y se puso a lavar los pies a los discípulos. Este fue el ejemplo que les dejó. Liturgia eucarística, oración sobre las ofrendas. Miren qué bonito aquí. Esta letra rojita, como les decía ahora, si quiere celebrar bonito, lea lo que está en rojito. Miren lo que dice aquí, por ejemplo, en el momento de la consagración. El momento de las palabras de la consagración. Viene el momento de la consagración y dice el texto, dice lo siguiente: en las fórmulas que siguen, las palabras del Señor han de pronunciarse claramente y con precisión, como lo requiere la naturaleza de las mismas palabras. Bonito porque es un momento solemne, las palabras de nuestro Señor en la última cena. Y aquí le dice al sacerdote a las tantas, eleva los ojos, le dice, y eleva los ojos. Le dice al sacerdote que tiene que elevar los ojos mientras lee. Y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios, Padre suyo, misericordioso, bueno. Se inclina un poco, después dice, claro, en reverencia. Muestra el pan consagrado al pueblo, lo deposita luego sobre la patena y lo adora haciendo genuflexión. No es venia, adorar, aquí no lo adora con una venia, sino con una genuflexión. Tiene que arrodillarse en el altar. Bueno, etcétera, etcétera, termina la consagración, normal, lo de una Eucaristía. Al final, después del rito de la comunión, en el momento oportuno, dice aquí, miren qué interesante, el sacerdote confía la Eucaristía tomada de la mesa del altar a los diáconos o a los acólitos o a otros ministros extraordinarios. Estos acólitos son los acólitos instituidos. No es el acólito que normalmente le decimos al niño que tiene 7, 8 añitos ahí en la parroquia, que él es el acólito, no, este es el acólito instituido, o sea, aquel que va camino al sacerdocio, que recibe ese orden menor, las órdenes menores, recibe el acolitado. Entonces el sacerdote confía la Eucaristía tomada de la mesa del altar a los diáconos, a los acólitos o a otros ministros extraordinarios, los de la comunión, para que después el copón con las hostias consagradas para la comunión del Viernes Santo. O sea, lo que se va a comulgar el Viernes Santo se consagró el jueves, la última cena. Miren cómo todo es en función de la vida de nuestro Señor. El sacerdote de pie desde la sede dice la oración después de la comunión. No hay bendición. ¿Qué pasó? ¿Por qué no hay bendición después de la oración de comunión? Porque sigue la procesión del Santísimo Sacramento. Terminada la oración después de la comunión, mientras está de pie, el sacerdote pone incienso en el incensario y lo bendice. Entonces, canto, incienso, solemnidad. Se pone de rodillas e inciensa 3 veces al Santísimo Sacramento. Recibe entonces el velo humeral, el húmero, es un velo que se pone aquí. El velo humeral de color blanco se levanta, toma el copón y lo cubre con las extremidades del velo. El velo es una tela larga que va a caer acá. Entonces con las extremidades del velo cubre el copón de un lado y de otro y ahí lo toma. Se organiza la procesión con luces e incienso para llevar el Santísimo Sacramento por el templo al lugar de la reserva, preparado en alguna parte de la iglesia o en alguna capilla convenientemente adornada. Precede el ministro laico con la cruz, va una cruz adelante en la procesión. En medio de otros hay 2 cirios encendidos. Claro, van 2 cirios, 2 ciriales, portacirios, van acompañando la procesión. Cruz y detrás 2 cirios. Siguen otros llevando velas encendidas. El turiferario con el incensario humeante precede al sacerdote que lleva el Santísimo Sacramento. Cruz, cirios, velas o velones, incienso, incensario, turiferario, y ahí viene el sacerdote con el Santísimo. Durante la procesión se canta el Pangelingua u otro canto eucarístico. Entonces aquí está la importancia del canto, pero el canto que aplica en el contexto litúrgico, que la letra tenga que ver, que la melodía sea solemne. Eso todo siempre lo ha aclarado la Iglesia. No es de tocar ahí cualquier cosa, una música medio bonita con la guitarra, no, mucho más que eso. Es una música que sea adecuada. Y aquí recomienda el Pangelingua.
Pange lingua gloriosi, que es un canto muy antiguo. Después vemos la historia del Pange lingua. Al llegar la procesión al lugar de la reserva, donde va a ser el monumento, sale del altar, procesión solemne, con música, con cantos. Al llegar la procesión al lugar de la reserva, el sacerdote, ayudado si es necesario por el diácono, deposita el copón en el tabernáculo, cuya puerta permanece abierta. El copón se pone ahí. Es un símbolo de que nuestro Señor va a quedar prisionero. La prisión de nuestro Señor Jesucristo en la noche. Terminaron la última cena, sale nuestro Señor, cantan salmos y ahí se da toda la escena dramática en el huerto de los olivos, donde Judas entrega con un beso a nuestro Señor, capturan a nuestro Señor, comienza la prisión de nuestro Señor. Al llegar la procesión al lugar de la reserva, el sacerdote, ayudado si es necesario por el diácono, deposita el copón en el tabernáculo, cuya puerta permanece abierta. Luego pone incienso en el incensario, se pone de rodillas e inciensa el Santísimo Sacramento, mientras se canta el Tantum ergo Sacramento u otro canto eucarístico. Enseguida, el diácono o el mismo sacerdote cierra la puerta. Comienza la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Después de unos momentos de adoración en silencio, el sacerdote y los ministros hacen genuflexión y se retiran a la sacristía. Silencio. Empieza a reinar el silencio de la pasión, el silencio de la muerte, el silencio del sepulcro, del sufrimiento y del olvido. En un momento oportuno se procede a descubrir el altar. Mantel, candelabros, todo se quita del altar. Y si es posible, se retiran las cruces que haya en la iglesia. Conviene cubrir con un velo las cruces que acaso queden en la iglesia. Es una bonita costumbre. Se cubre con un velo color púrpura, un morado así, que recuerda tragedia, dolor. Se cubren las imágenes y se cubren los crucifijos que no se retiran de la iglesia. Comienza el luto en la iglesia universal. En la historia de la humanidad comienza el luto. Quienes participaron en la misa de la Cena del Señor no celebran la hora de las vísperas. Esto quiere decir, relacionado más bien a las vísperas del oficio divino que deben de rezar los sacerdotes y algunos religiosos. Invítese a los fieles a que, según las costumbres y circunstancias locales, dediquen alguna parte de la noche a la adoración al Santísimo Sacramento. Si se prolonga después de la medianoche, la adoración debe hacerse sin solemnidad. Claro, silencio, dolor, tragedia, abandono, en silencio. Si la celebración de la Pasión del Señor del viernes no tiene lugar en la misma iglesia, la misa se concluye de la manera acostumbrada y el Santísimo Sacramento se guarda en el tabernáculo. Viernes Santo de la Pasión del Señor, ¿no? Eso lo vemos mañana. Ya con esto que hemos comentado, miren qué sencillo y qué bonito la iglesia como tiene todo aquí clarito. Ya sabemos cómo nos vamos a involucrar de una manera más especial y más profunda en la misa vespertina de la Cena del Señor. Misa in Cena Domini, mañana, Jueves Santo. Compartan este video para que nuestra familia, nuestros amigos puedan hacer un ejercicio de catequesis y de formación en función de lo que va a suceder mañana, que termina la Pascua y comienza el sagrado Triduo Pascual. Nuestro Señor crucificado, sepultado y resucitado. Dejamos por aquí, además esto se está poniendo ya oscuro, que Dios los bendiga y que aprovechen al máximo estos días tan especiales que la iglesia nos celebra para hacer una autoevaluación, cómo está nuestra vida, qué tenemos que fortalecer, qué tenemos que cortar, que nos hace mal en la vida, y bueno, y encomendarnos a nuestro Señor y a la Santísima Virgen. Que Dios nos proteja y que Dios proteja también nuestro país. Hay muchas amenazas que están rodeando la bella Colombia del Sagrado Corazón de Jesús. Compartan este video, le dan me gusta, hagan los comentarios y también quiero que ahí por favor coloquen qué temas podemos ir tratando. Voy a seguir haciendo los cursos, no solamente en Meet para el grupo de los que se inscriben, sino aquí para que todo el mundo pueda seguir acompañando. En YouTube ya tengo ahí alrededor de unas 290, 300 aulas de diferentes cursos. Vayan allá, se inscriben, le dan me gusta, se suscriben y lo comparten también con otras personas. Que Dios les bendiga
me despido por acá. Hay otras cosas para hacer. Bendiciones.